Hay algo extraño sucediendo en nuestra época. Nunca en la historia de la humanidad hubo tanta información disponible como ahora. Nunca fue tan fácil acceder a libros, documentos, archivos, investigaciones, videos, debates. Cualquier persona con un teléfono puede consultar una biblioteca entera, escuchar conferencias de especialistas o leer documentos históricos que hasta hace pocas décadas solo estaban reservadas para investigadores. Pero, sin embargo, en medio de toda esta saturación de conocimiento, parece que cada vez nos cuesta más ponernos de acuerdo en algo muy básico. ¿Qué es verdad y qué no? Hoy dos personas pueden mirar exactamente el mismo acontecimiento, leer las mismas noticias o ver el mismo video y llegar a conclusiones completamente opuestas. No se trata simplemente de diferencias de interpretación. A veces da la impresión de que esas personas están viviendo en realidades paralelas. Cada una tiene sus medios de comunicación, sus periodistas, sus expertos, sus datos, sus estadísticas. Cada una puede citar artículos, gráficos o testimonios que parecen respaldar su posición. Y lo más curioso es que ambos lados creen estar defendiendo la verdad. Esta situación genera una pregunta incómoda. ¿Cómo es posible que en una época con tanta información disponible la gente esté cada vez más segura de cosas que, en realidad, no puede comprobar por sí misma? ¿Cómo puede ser que el acceso a más datos no haya producido necesariamente más consenso sobre los hechos, sino que a veces parece haber profundizado las divisiones? La explicación más común es bastante cómoda. Se dice que la gente es ignorante, que falta educación, que las redes sociales destruyeron la capacidad de pensar o que los algoritmos manipulan nuestras emociones. Y probablemente algo de todo eso sea cierto. Las plataformas digitales premian el contenido que provoca reacciones rápidas y muchas veces lo que provoca más reacciones no es lo más verdadero, sino lo más indignante, lo más escandaloso o lo más emocional. Sin embargo, hay un problema con esa explicación, porque la manipulación no funciona únicamente con personas ignorantes, funciona también con personas inteligentes, profesionales, con gente que incluso ha pasado años leyendo o estudiando sobre temas. Muchas veces, personas muy preparadas pueden quedar atrapadas en narrativas simplificadas de la realidad. Esto sugiere que el problema tal vez no sea solamente la falta de información, tal vez el problema esté más profundamente ligado a la naturaleza humana. Cuando una persona ha construido una idea fuerte sobre el mundo, una idea sobre la política, la economía, la religión o la sociedad, esa idea se vuelve parte de su identidad. No es simplemente una opinión, es una forma de entender la realidad y de ubicarse dentro de ella. Cuando aparece una información que desafía esa idea, el cerebro experimenta una especie de tensión interna, algo que no encaja, y esa sensación resulta incómoda. El problema es que el cerebro humano suele intentar resolver esa incomodidad de la manera más rápida posible, y muchas veces la solución no consiste en revisar la creencia original, sino en encontrar una explicación que permita mantenerla intacta. De repente aparecen justificaciones, narrativas alternativas o teorías que permiten explicar por qué la nueva información no debe tomarse en serio. En lugar de modificar la creencia, se modifica la interpretación de los hechos. Este mecanismo no necesariamente ocurre de manera consciente. En muchos casos se trata de un proceso automático, casi instintivo. Acá es donde empieza a aparecer uno de los mecanismos más interesantes de la manipulación. Y es que la manipulación más efectiva no es la que intenta imponer una idea completamente ajena a la que una persona piensa. La manipulación más efectiva es la que confirma algo que la persona ya quería creer. Un buen manipulador no inventa una mentira cualquiera, hace algo mucho más sofisticado. Observa los deseos, los miedos, las frustraciones que existen dentro de una sociedad y construye una historia que les da sentido. En otras palabras, la propaganda eficaz no crea emociones desde cero, aprovecha emociones que ya están presentes. Si una sociedad está atravesando un momento de incertidumbre económica, de miedo o de enojo, es relativamente fácil construir una narrativa que canalice esas emociones hacia un determinado objetivo. Y por lo general, esa narrativa suele tener una estructura bastante simple. Primero aparece un enemigo claro, alguien a quien se pueda señalar como responsable de los problemas. Puede ser un grupo político, una minoría, una potencia extranjera, una élite económica o cualquier otro actor que pueda cumplir con ese rol. Luego, aparece una explicación sencilla que conecta todos los problemas con ese enemigo. Finalmente, aparece una promesa. Si ese enemigo desaparece o pierde poder, las cosas van a mejorar. Esta estructura tiene una enorme fuerza psicológica porque simplifica un mundo que, en realidad, es extremadamente complejo. Los problemas económicos, sociales y políticos suelen tener causas múltiples, interconectadas, difíciles de resolver. Sin embargo, una historia simple que identifica un culpable y promete una solución rápida resulta mucho más fácil de comprender
y de compartir. A lo largo de la historia se pueden encontrar innumerables ejemplos de este tipo de narrativas. Las religiones, las ideologías políticas y muchos movimientos sociales han construido relatos que ofrecen una explicación clara del mundo y del lugar que cada persona ocupa dentro de él. Estos relatos funcionan como una especie de mapa mental. Le dicen a las personas qué está pasando, quién tiene la culpa y qué debería hacerse para corregir la situación. Además, este tipo de narrativas suele cumplir una función psicológica muy importante, la de reducir la sensación de caos. El mundo moderno es complejo, cambiante y muchas veces impredecible. Las decisiones que afectan la vida cotidiana de millones de personas pueden tomarse en lugares muy lejanos por actores que la mayoría de la población nunca verá directamente. En ese contexto, tener una narrativa que ordene la realidad puede resultar profundamente tranquilizador. No se trata necesariamente de que las personas quieran ser engañadas. Muchas veces lo que buscan es una explicación que haga que el mundo resulte más comprensible. El problema es que en ese proceso, la necesidad de encontrar sentido puede abrir la puerta a explicaciones demasiado simples. Cuando una historia logra conectar con las emociones de una sociedad, puede adquirir una fuerza enorme. Las personas comienzan a repetirla, a compartirla, a defenderla con convicción. A partir de ese momento, cualquier información que contradiga la narrativa comienza a percibirse como sospechosa, no porque necesariamente lo sea, sino porque amenaza la coherencia del relato. En este punto ocurre algo interesante. Las comunidades humanas no solo comparten información, también comparten identidades. Creer en determinadas ideas puede convertirse en una señal de pertenencia a un grupo. Cambiar de opinión, en ciertos contextos, no significa simplemente modificar una posición intelectual. Puede implicar también perder un lugar dentro de la comunidad. Por esa razón, las narrativas colectivas tienden a ser muy resistentes al cambio. No solo están sostenidas por argumentos, sino también por emociones, lealtades y vínculos sociales. Cuando alguien cuestiona una narrativa compartida, muchas veces la reacción no es simplemente un debate racional. A veces se percibe como una amenaza al grupo. Las redes sociales, por supuesto, han amplificado enormemente este fenómeno. Las plataformas digitales facilitan la formación de comunidades que comparten las mismas ideas y las mismas interpretaciones de la realidad. Dentro de esos espacios, las personas reciben constantemente información que refuerza sus creencias y rara vez se encuentran con argumentos que las desafíen de manera profunda. Este entorno puede producir una sensación de certeza cada vez mayor. Si todas las personas que nos rodean piensan de la misma manera, resulta fácil creer que nuestra visión del mundo es la más evidente o la más razonable. Sin embargo, esa misma dinámica puede hacer que otras perspectivas desaparezcan del horizonte. Y todo esto nos lleva a una pregunta un poco más profunda. ¿Es que el problema de la manipulación tal vez no sea solamente la existencia de estrategas ocultos, de políticos oportunistas o de medios de comunicación sesgados? Tal vez el problema tenga que ver también con algunas necesidades humanas fundamentales. Los humanos buscamos sentido, querer entender qué está pasando y por qué. Queremos sentir que el mundo tiene algún tipo de coherencia, y cuando la realidad se vuelve demasiado compleja o demasiado incierta, la tentación de aceptar explicaciones simples se vuelve demasiado fuerte. Esto no significa que todas las narrativas sean falsas ni que toda forma de interpretación de la realidad sea necesariamente una manipulación. Las sociedades necesitan historias para organizar su experiencia colectiva. El problema aparece cuando esas historias se vuelven impermeables a cualquier tipo de cuestionamiento. Tal vez el desafío más difícil de nuestra época no sea encontrar una verdad absoluta que resuelva todas las discusiones. Tal vez el desafío sea desarrollar una relación más madura con la incertidumbre, aprender a convivir con la duda, reconocer los límites de nuestro propio conocimiento y aceptar que muchas veces la realidad es más compleja de lo que quisiéramos. En un mundo saturado de información, la verdadera dificultad no es solamente acceder a los datos, sino interpretarlos con cuidado. Eso implica sospechar tanto de las historias que parecen demasiado simples como de las que prometen explicar todo de una sola vez. Porque cuando una explicación parece perfecta, cuando encaja demasiado bien con lo que queremos creer, tal vez sea precisamente ese el momento de detenerse un instante y preguntarse si no estamos viendo el mundo a través de una narrativa demasiado sesgada. La manipulación siempre va a existir mientras existan sociedades humanas. Siempre habrá personas interesadas en orientar las emociones colectivas hacia determinados objetivos, pero el éxito de esa manipulación depende también de algo más profundo, nuestra propia necesidad de creer en historias que ordenen el caos. Y es así que tal vez la pregunta más interesante no sea por qué existen los manipuladores, sino
por qué tantas veces estamos dispuestos a escucharlos. Desde acá te agradezco profundamente por haber llegado hasta el final del video y te pido por favor que te suscribas, que pongas like y que dejes un comentario para que este canal siga creciendo. Y si querés colaborar con este espacio, te podés hacer miembro a través de YouTube o hacer una donación por única vez a través de los medios que te dejo en la descripción del video. Mi nombre es Laureano Herger, esto fue Nobleza Laucha y aunque se complique con tanto humo, nos vemos la próxima.